encontramos en contacto con Bélgica para el día de hoy. Hemos coordinado una entrevista con el expresidente de la República, Rafael Correa, quien lo tenemos ya en imagen. Economista Correa, muy buenos días a los tiempos. Hola, déjame ¿Nos escucha? teléfono y tu nombre y te volveré la llamada. Bien, estamos intentando el contacto telefónico. El economista Correa nos había solicitado el número telefónico para llamarnos. Entendemos que hay un intento de contacto. Rogamos paciencia a nuestros oyentes. La planificación fue hecha con uno de los asistentes del economista Correa para hacer esta entrevista vía Skype. A ver si estamos ya conectados. Economista Correa, a ver si ahora nos escucha. Buenos días. Sí, lo escucho por teléfono, ¿no? El Skype lastimosamente no funcionó. Perfectamente. Lo estamos también, me parece que viéndole, economista Correa. En la primera parte, bueno, teníamos lamentablemente un primer desacuerdo. No es ese nuestro propósito, economista Correa, en cuanto a un blindaje supuesto que habríamos tenido con respecto a tenerle a usted cuando fue presidente en esta última etapa, cuando ha dejado ya la presidencia. Le decíamos que no es así, que realmente el blindaje se nos hizo a nosotros de cualquier manera. Economista Correa, antes de entrar en materia, quisiéramos preguntarle qué le ha movido en esta ocasión a aceptar esta entrevista con este medio de comunicación. Bueno, primero, gracias por permitirme superar el blindaje mediático, que no me refería a ustedes, ¿no? Parece que hay algún remordimiento de conciencia. Me refería al indudable blindaje mediático que a nivel nacional se practica con nosotros. Y segundo, pues muchas gracias, un abrazo al pueblo cuencano, al pueblo asayo que nos sigue por este medio. Y en tercer lugar, bueno, cada vez que me llamen con todo gusto para atender entrevistas. No siempre puedo por cuestiones de tiempo, tengo mi agenda desbordada, algunos creen que estoy retirado, pasando en la casa. Sí, paso en la casa, ayudando mucho, pero también escribo, doy conferencias, tengo consultoría, tengo el programa en Rosa Today, viajo. Entonces muchas veces es complicado, pero siempre a la orden, más aún si nos ayuda a romper el blindaje mediático. Posiblemente usted lo está viendo ya en pantalla. Tenemos aquí la compañía de Rosana Encalada, con quien vamos a compartir este diálogo. Economista Correa, muy buenos días. Bueno, usted ha sido calificado aquí en el país por la justicia ecuatoriana como un prófugo de la justicia. ¿Qué le significa, qué le representa a usted esta condición y el hecho de estar en un país lejano al otro lado del océano sin poder retornar a Ecuador? Rosana, usted como periodista joven debe aprender a que hay que decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, si no, se está mintiendo. Si yo digo, el Aucas es campeón de la Copa Libertadores, estoy mintiendo. Pero si digo, el Aucas no ha podido llegar a la Copa Libertadores porque lo perjudicaron los árbitros, estoy diciendo una parte verdad y una parte mentira, y al final es mentira. Y si digo, el Aucas está invicto en Copa Libertadores, no estoy diciendo toda la verdad, está invicto porque nunca ha jugado Copa Libertadores. También es mentir. Usted tiene que decir toda la verdad. Yo salí en julio 10 del 2017 de mi patria, habiendo anunciado años antes que venía a residir a Bélgica, sin ninguna acusación, con 70% de apoyo popular, a vivir con mi familia en Bélgica. Desde octubre del 2017, cuando Moreno en Perú dijo que aspiraba a verme preso, y luego sobre todo de que se apoderaron del Estado con la consulta inconstitucional de febrero del 2018, me empezaron a llover pues juicios penales, tengo 28. Entonces hay que decir todas esas cosas para poner en contexto, si no está mintiendo, Rosana, ¿ok? Yo no soy prófugo en nada, yo sigo en mi vida cotidiana y dando la cara a la justicia, a la justicia internacional, donde le hemos ganado todo. Porque en esa condición no hay ninguna justicia. Correa, usted debería estar investigando la brutal persecución judicial y política de la que somos víctimas. No es un concepto de Rosana Encalada lo que ella ha planteado, son expresiones de su ex vicepresidente, hoy presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien ayer nomás o antes de ayer en algún foro en la ciudad de Nueva York señalaba que usted y su gobierno son responsables de la pérdida para este país de 60 a 70 mil millones de dólares directos e indirectos por efectos de la corrupción.
Peor pues todavía, señor Cardoso, si está citando a un mentiroso compulsivo que es capaz de echarle 2 años la culpa al anterior gobierno y luego dar un discurso enardecido diciendo no hay que echar la culpa a los demás. ¿Qué se puede esperar un tipo que todavía dice que yo tenía una cámara que manejaba desde Bélgica para espiarlo? Pues ya tienen que esperar un psiquiatra. Pero en todo caso, ese no es el rol de la prensa tampoco, con todo respeto. Ustedes deben contrastar, verificar la fuente, la información. A ver, 60.000, 70.000 millones en pérdida por corrupción. Que haya 1.000 corruptos. En promedio, por corruptos son 60, 70 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Podría decir. Esto es una gran farsa, pero se repiten las tonterías, se repiten. Eso no me hace bien, no me hace daño a mí. Le hace daño a la democracia. Hay que subir el debate político. Hay que hablar con pruebas, con lógica. 70.000 millones de dólares es todo un Producto Interno Bruto. El promedio de los 10 años que tuvimos. Deberían dar hasta el Nobel, porque si hemos robado 70.000 millones de dólares, todo un Producto Interno Bruto de un año del país, y así sembramos obras del país. Caramba, somos los mejores economistas de la historia. Por favor, ya no sigan repitiendo cosas que son irracionales, ya no son ilógicas, son irracionales. ¿Dónde están los 60.000 millones? ¿Quién puede ocultar 60.000 millones? ¿Cuánto sería la estimación suya de los efectos de la corrupción en el país durante su aproximadamente una década de gobierno? ¿Me puede repetir que no le escuché la primera ¿Cuál sería parte? su estimación, si es que no son 60 o 70.000 millones, el monto que los efectos directos e indirectos de la corrupción generaron en el país durante sus gobiernos? Pero perdóname, hemos tenido un gobierno extremadamente honesto, o qué cree, que Ecuador era Suiza. Por favor, ¿a quién quiere engañar? ¿Se acuerdan 10 años antes de nuestro gobierno lo que era Pacifitel, lo que era el registro civil, la falta de control de los bancos, la falta de control de las cooperativas? Yo sé que ahora están haciendo escándalo de nuevo con Coopera, el descalabro que vivíamos. No había sistema de compras públicas. El gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no la tolera. Pero en un país como el nuestro, con el nivel de descomposición que teníamos, o sea, es imposible esperar que no haya pícaros que se infiltraron, empezando por el propio Lenín Moreno, porque sí me gustaría que presionen para averiguar la cuenta ININVESTMENT 100-410-71-378 del Balboa Bank, donde tiene la plata sin oír. Ahora hemos descubierto que él siempre ha sido el corrupto. Entonces explotó antes del 2016. El mayor caso de corrupción que tenían contra mi gobierno era un pícaro que había falsificado su título. Surgió el problema de Refinería Esmeralda, nosotros mismos lo denunciamos, lo investigamos, están presos los culpables que no pertenecían a la cúpula de la Revolución Ciudadana. Economista Correa. Acabar de explicar. Y luego vino el caso de Brecht, que recién el 1 de junio del 2017, una semana después de que yo dejé el poder, se levantaba la confidencialidad de las delaciones en la Fiscalía de Brasil. Pero ¿cómo han hecho refrito de ese caso que sucedió en 12 países? Le han vuelto una y otra vez. El caso de Brecht, que el caso referido al Pacífico, que el caso de Cuenca, Oliducto, todo eso es el caso de Brecht. Ya sabemos que dio Coima, y parece que hay unos 30 millones, ¿no? Y ahí no tuvo nada que ver el Jorge Glad cuando le han descubierto un centavo. Pero de 30 millones a 70.000 millones de dólares, por favor, guardemos la sensatez. Y fue un problema que ocurrió en 12 países. Economista Correa, uno de los más recientes escándalos es el conocido como el caso Arroz Verde o el Sobornos 2012-2016. Hemos podido leer algunos pronunciamientos suyos a través de su cuenta en la red social Twitter. Usted ha calificado este hecho como una farsa, que todo es solamente un intento o una persecución política. De ser así, ¿por qué le atribuiría usted o a qué le atribuiría usted la actuación o las declaraciones emitidas tanto por Pamela Martínez, por Laura Terán e incluso por algunos representantes de estas empresas privadas que habrían participado en estos supuestos acuerdos económicos para financiar una campaña? A ver, Rosana, dígame las declaraciones de los representantes empresariales, porque ninguno ha hablado de soborno. Por ahí un señor Teodoro Calle, no me acuerdo su compañía, resentido con nosotros, dijo que lo presionaron para una inauguración. Las inauguraciones de las obras están hasta en los contratos. Es lo más normal que lo cubra el empresario. Y ya se aclaró por parte de la ex ministra de Transporte, María Rosales Duarte, que lo que se le exigió fue que devuelva unos cobros de más. Pero así los resentidos dan vuelta a todo. Ahora Pamela Martínez, que ha sido mi brazo derecho. Pamela Martínez ni siquiera trabaja en Carondelet. A Laura Terán yo ni siquiera la conozco.
Ahora, Pamela Martínez dice, economista, que tenía contacto directo y personal con usted vía telefónica. Ella incluso ha llegado a decir que recibía las disposiciones directamente de usted. O sea, se reunía cada 2 o 3 semanas conmigo, pero con 12, 13 asesores más. Por favor, pongamos las cosas en contexto. Y usted le va a creer a alguien que dijo que ahora, cuando se la descubrió, que hizo un cuaderno en un viaje de Guayaquil a Quito, en una inspiración súbita que tuvo, hablando en presente, ¿no? Hoy vino Alexis Mera. Pero usted dice, ¿por qué hace todo eso? Porque es claro pues que ha cometido abuso a mis espaldas, porque es claro que hizo una compañía que no la conocía, Nexo Global, que ha recibido plata de Odebrecht, la ponen en prisión, la amenazan con decenas de años de prisión, con involucrar a su esposo, que debería estar involucrado, que es directivo de Nexo Global y ha recibido plata de ahí, pero ella hace un acuerdo con Fiscalía, miren, acuso a Correa, me invento este cuaderno, pero no metan esto a mi esposo y a mí me sacan rápido. Entonces es obvio, es lo mismo que con Cienciano Santos, es la misma estrategia que han utilizado con Lula, con Cristina, y la estrategia regional que utilizan. Pero ella señala, economista Correa, con lujo de detalles, que muchos son corroborados por declaraciones de otros actores, de que usted dirigía de alguna manera esto, que incluso fue una disposición suya de que se estructure una sistematización, una hoja electrónica para llevar un control sobre estos aportes que se hacían para campaña, que traían graves consecuencias, las consecuencias indirectas de las cuales hablábamos al entregarle a ustedes o al citar las cifras de Moreno. Pues el problema no era tanto las decenas de millones que ingresaban en esas cuentas para apoyar a las campañas electorales. El problema era los compromisos adicionales que se hacían con las empresas para entregar millonarios contratos al Estado. ¿Es verdad que usted pidió a Pamela Martínez que se estructure, que se controle a través de estas hojas electrónicas, de estas matrices, el manejo de esos dineros? Pero si usted está aseverando las cosas, pues pruébela. Yo le estoy citando. Que no sea la versión de Pamela Martínez. Lo que usted dice no es correcto, señor Cardoso. Primero empezaron con que Odebrecht puso presidente. ¿Por qué no está vinculado a Odebrecht? Luego que eran 15 millones que se habían recibido. Luego en el proceso están 7.800.000 millones. Ahora dicen que se dio 5.600.000, me parece, de Odebrecht en sobres Manila. ¿Sabe cuánto es eso? En sobres Manila. Eso no son sobres Manila, son costales de dinero. Y en el 2017, atacando a Jorge Glass, dijo que nunca había dado para campaña. Esto se va a caer por sí solo, por la serie de contradicciones. Pamela Martínez puede decir lo que quiera, ustedes tienen que probarlo. Y además esas hojas electrónicas, eso se demostrará en el proceso, lo han dicho los abogados, pero no lo publica la prensa, han sido manejadas hasta el 5 de junio, cuando estaba en la cárcel Laura Terán. Fueron adulteradas en noviembre del 2017, enero del 2019. Están mezclando cosas perfectamente legales, como el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, que sí lo manejábamos nosotros, plata en nuestro propio bolsillo, plata legal de Alianza País, contribuciones legales de los empresarios para inauguraciones de sus propias obras, con supuesto financiamiento de campaña, que además es la minoría de factura, y a lo sumo sería infracción electoral, no es criminal, penal, pero ya se inventaron sobornos. Yo le pregunto, ¿dónde están los contratos que se han dado a cambio de eso? No existe. No lo ha podido demostrar, Fiscalía no lo demostrará nunca. Economista Correa, ¿cómo se entiende, cómo entiende usted, cómo debemos entender nosotros el hecho de que en su gobierno más de 20 personas estén, unos tras las rejas, como Jorge Glass, otros aproximadamente 16 personas prófugas, incluyendo usted, todos ellos de los altos cuadros de su gobierno? Como debería entenderlo el periodismo honesto y profesional, como lo entendería en Bélgica, en todas partes del mundo, como la más brutal persecución política en los últimos tiempos, pues. ¿Por qué no abren un investment? Porque saben que se cae Moreno, porque el corrupto es él, y lo protegen para perseguirnos. La mayoría de esos casos son impulsados por Celi, brazo derecho, 5 o 6 años de Poli. ¿Cómo es que Poli fue corrupto y Celi no? Firmó la mayor cantidad de informes favorables para Odebrecht, su sobrino fue capturado con $250,000 de corrupción. Entonces, veamos de dónde vienen las cosas, pues. Es la mayor persecución política a Jorge Glass. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde le han descubierto un centavo al habido? ¿Cómo deben interpretar esto? Como lo haría el periodismo de un país desarrollado, el periodismo profesional, como la mayor persecución política de los últimos tiempos.
y ustedes deberían estar investigando a las víctimas de esa persecución política porque están destruyendo a gente honesta. A mí no me están destruyendo. Si yo mañana vuelvo al Ecuador y soy candidato, le gano una sola vuelta y lo saben. Pero ¿Y por qué no están destruyendo la vida y la familia por esta persecución? ¿Y por qué no regresa para enfrentar estos cargos y estas acusaciones, economista Correa? Pero como ya le digo, señor Cardoso, si no lo sabe, para que se entere, lo estamos enfrentando a nivel internacional y le estamos ganando todo. Ahora resulta que Interpol es correísta, pues también. ¿Por qué no dicen eso? Que ya desecha las cosas de oficio, porque hemos vuelto a hacer el hazmerreír a nivel mundial con el nivel al que han reducido la justicia en el Ecuador. Economista Correa, usted ha dicho que no tendría problema en retornar acá al país para dar la cara en todos estos procesos, siempre y cuando existan las debidas garantías. Cuando habla de las debidas garantías, ¿a qué exactamente usted está haciendo referencia? ¿Usted desconfía totalmente de la justicia ecuatoriana? Pero por supuesto, pues el argumento de ciertos periodistas es que es la misma justicia que yo puse. Entonces se están contradiciendo, pues si manejo la justicia o manejaba la justicia, ¿cómo es que no conozco un solo juez, pues? ¿Y cómo ahora se dan a presionar así los jueces? La verdad es que hicimos una muy importante reforma judicial, ejemplo para América Latina. Yo lo he visto, no me lo han contado. Venían delegaciones de Uruguay, Perú a ver esta reforma, jueces elegidos por concurso. Pero una cosa es el juez, que actúa sin ninguna presión, y otra es el juez que todos los días pues la prensa le dice qué decir. Y si se atreve a dictaminar en contra de los titulares de prensa, los sepultan en vida y tiene presión de la Asamblea, del Ejecutivo, de los medios de comunicación. Mientras exista ese contexto, no va a haber justicia en Ecuador. ¿Para qué se engaña? Pero, ¿cómo puede usted negar, economista Correa? Le decimos con todo el respeto, situaciones que están tan llenas de pruebas, de evidencias. Usted acaba de mencionar la famosa metida de mano en la justicia. Acaba de publicarse también dentro de estas investigaciones que realiza la fiscal relacionadas con el caso de Pamela Martínez, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue responsable de elegir a los jueces y a otras altas autoridades y al mismo tiempo utilizado como una herramienta para manipular resultados, colocar autoridades a la conveniencia de su gobierno, que usted dirigía todo este tema, y esto viene sustentado en una serie de pruebas. Hay decenas de correos electrónicos de Gustavo Jack, de Rosana Alvarado, de Alexis Mera, que confirman estos temas. Usted no está diciendo la verdad, señor Cardoso. Primero, ninguno de esos mensajes me menciona a mí. O sea, ellos pudieron hacer las cosas por su cuenta. Pero además, no es cierto. ¿Dónde está la manipulación para poner autoridad? O sea, ustedes repiten cosas y ya las dan como hechas. Y si Pamela Martínez, abusando de la confianza, se ha intrometido en un juicio, que responda frente a ella. Pero que algún juez diga, si yo alguna vez lo he llamado, algún juez de la Corte Nacional que diga si lo conozco, ni siquiera los conozco. Todos han llegado por concurso de merecimiento. Pero ahí, y eso están ya en el proceso, economista Correa, 12,000 correos electrónicos de Pamela Martínez y Laura Terán, y decenas de ellos detallan cómo su gobierno manejó la justicia, y no solamente la justicia, manejó la Contraloría General del Estado. No es cierto, señor Cardoso. Dirán lo que Pamela Martínez hacía a nuestras espaldas. Y usted lo ha dicho, 12,000 correos. Busca alguno que me involucre a mí directamente. Han buscado también decenas de miles de mil correos. Mi iPhone, mi iPad, la computadora que utilicé 10 años en la presidencia. No han logrado encontrar nada. Y con lo que ustedes están diciendo, están sentando presidentes terribles. Porque más tarde el presidente va a ser culpable de lo que haga el conserje de algún ministerio. Ya basta. Ahora, seamos precisos en lo que decimos. Mire, lo invito, demuestre mañana a su audiencia, 24 horas con tiempo, ¿dónde está el correo de Pamela Martínez? Ahora, economista Correa, Pamela Martínez... etcétera. Economista Correa, Pamela Martínez, ella ha asegurado que ha movido dinero, que ha pagado por aquí, que ha pagado por allá. Incluso ahora se ha conocido que Pamela Martínez y Laura Terán habrían sobornado a policías en el caso 30S. ¿Podríamos entonces creer que usted no conocía nada al respecto y que ella estaba actuando de forma arbitraria al poder manejar este ingreso y egreso de recursos? Usted nuevamente está utilizando como fuente fidedigna la versión de una persona que está presa, a la que le han ofrecido. No, yo le estoy consultando respecto de lo que ella ha dicho. No me interrumpa, yo no le interrumpí, no sea malita.
si es que acusa a alguien más y que ya se demostró que mintió. Bueno, esa es la clase de periodismo que tenemos, le voy a responder de todos modos. Recién me entero que hay declaraciones, qué sé yo, donde Pamela Martínez soborna a periodistas, a policías del 30S. ¿Me puede decir a qué mensaje se refiere, por favor? No lo conozco. Bueno, salió hoy en alguno de los medios de comunicación, me parece que en uno de los periódicos nacionales, en Diario La Hora, en el que se hablaría precisamente de que habría incluso estos sobornos, pero mi pregunta un poco iba dirigida, si es que ella estaba actuando de esta manera, ¿usted desconocía al respecto? O sea, ¿nunca le llegó a usted un indicio de las actuaciones que estaba teniendo y de las acciones que estaba haciendo Pamela Martínez? ¿Pero qué acciones me está diciendo? Ella se encargaba del Fondo de Seguridad de la Presidencia. Sus funciones estaban extremadamente claras. Atención a la ciudadanía. El resto que haya hecho es responsabilidad de ella. Y todo el mundo se tomaba mi nombre. Tengan cuidado. Demuestren que yo he ordenado algo. No han podido. Han revisado decenas de miles de mails. Han roto la confidencialidad de mis conversaciones con mi propio abogado. Y no han podido demostrar nada. Porque no existe. Las siglas que se mencionan en algunos de estos documentos como SP, usted eventualmente reconoció que eran suyas al intentar justificar ese préstamo de $6,000, economista Correa. ¿Es así? ¿Le identificaban a usted como SP en estas comunicaciones? Pero más tarde ponen en alguna lavado de dinero GC y usted se va preso porque es Gustavo Cardoso. No, pero usted lo reconoció. Usted aclaró que eso era suyo, ese préstamo, y estaba allí con sus iniciales. Ahí hay dinero lícito. Lo que manejaba Pamela Martínez oficialmente era el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, que lo construíamos con nuestra propia plata. Yo puse $380 por mes, prácticamente 10 años. Habrá aportado con más de $30,000 a ese fondo de... Ojalá me sigan escuchando porque a mí se me fue la llamada acá. Sí, estamos ese Fondo de Solidaridad de la Presidencia. Y eso es lo que manejaba, y eso es lo que yo aprobaba. Y eso lo están mezclando con aportes de empresa. Es otra cosa que nunca nos hemos enterado y que todavía no creo que Pamela haya manejado, porque no tiene ni el nivel para... ¿Y quién iba a confiar en un asistente de asesor de segundo nivel para dar millones de dólares en sobre y tonterías que se están diciendo? ¿A dónde iban, economista Correa, los aportes que hicieron Odebrecht, corroborado por sus ejecutivos, que hacían empresas chinas, que hacía Caminosca? ¿Aporte de qué? Aportes para campaña, para las campañas de Alianza País. ¿Yo qué voy a saber de eso, pues? O sea, usted está ya presentando preguntas suspicaces, ¿no? Pero insisto, así es que ha existido eso, es infracción electoral, no es penal, duela a quien le duela. Pero el presidente no se encarga de esas cosas, duela a quien le duela nuevamente, lo que manejamos en el Fondo de Solidaridad. Y sí molesta, ¿no? Poniendo nuestra plata para solidaridad, ayuda, la casa que se quemó, la computadora para el buen alumno, pero nosotros somos corruptos por eso. Es increíble. Economista Correa, vayamos a un tema de actualidad. Usted se refirió también a en su cuenta de Twitter el día de ayer, señalando no conocer a los hermanos Larrea. ¿Qué hay con este tema de SkyJet, del cual, o compañía de la cual se dice usted utilizó en varias ocasiones sus aviones? Incluso Esteban Saltos, en una entrevista que mantuvo el día de ayer con este medio de comunicación, hablaba sobre un viaje suyo en abril del 2014 que tenía como principal objetivo una supuesta reunión secreta en Nueva York. ¿Qué hay? Cuéntenos si esto es otra mentira. ¿Aló? Sí, no sé si nos escuchó la pregunta. Mire, escuchaste a Esteban Saltos. Este señor es el de Ícaro, ¿no? Es ex vicepresidente de Ícaro. Para medio mundo. Entonces no espere que nos eche flores. ¿Pero qué dice Esteban Saltos, por favor? Él señala que usted viajó varias veces en estos aviones y hace énfasis particularmente en un viaje en abril del año 2014 que tenía como propósito llevarle a usted a una reunión secreta en la ciudad de Nueva York cuando usted era presidente, por supuesto. Oiga, por favor, ustedes son periodistas profesionales, supongo. Por eso le estamos preguntando, contrastando rumores, con usted. Yo también, Gustavo, puedo decirme los rumores. Tiene que haber pruebas. El presidente de la República viajando en un avión privado y en secreto. ¿Usted cree que no se va a enterar medio mundo? Si hay que pedir permiso al aeropuerto, hay que tener hoja de ruta, etcétera. Como presidente de la República, primero no conozco a los hermanos Larrea, no conozco su empresa,
No le pero escucharon, él fue, no me acuerdo perdóneme la interrupción, economista Correa, perdóneme la interrupción, pero Eduardo Larrea fue... Jamás he viajado en un avión privado en 10 años como presidente. Y Esteban Salto, como si me puede decir lo que le da gana, pero que pruebe. Ya basta tanta calumnia. Economista Correa, usted dice no conocer a los hermanos Larrea, pero él fue director de aviación civil, director general de aviación civil durante su gobierno. ¿Cómo tuvo a un desconocido en semejante posición? Hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Primero, semejante posición. Presidente, vicepresidente, ministros coordinadores, ministros, viceministros, subsecretarios, directores. Ahí recién viene director de aviación civil, pero ya es semejante posición. Segundo, estuvo unos meses y como ya averigüé, subdirector de aviación civil, renunció el director, que me parece que era el capitán Bernal, lo reemplazó unas semanas y fue reemplazado enseguida. Y para más información eran sobrinos del dirigente roldosista Fernando Larrea. No sé cómo llegaron a mi gobierno, pero fueron pocos meses, pero yo tengo que conocer. Bueno, pero hay otros temas relacionados. Hay otros temas relacionados con viajes. 2008. Hay otros temas relacionados con viajes al exterior de usted y de muchos otros funcionarios de su gobierno. Permítame, le voy a dar algunos datos porque no podemos, es muy difícil estarnos interrumpiendo para puntualizar ciertas cosas. A usted se le acusó de apoyos de las FARC, hubo testimonios incluso de altos dirigentes de las FARC señalando esto, se encontró documentación en sus computadoras, hubo la situación de relajamiento en la frontera que tantos problemas trajo a la provincia de Esmeraldas. La base de Manta se cerró, allí se ejercía también, entre otras cosas, control para el narcotráfico. En cuanto a los viajes de aviones presidenciales, se le puso a usted una glosa por el orden de $9 millones. Se habló allí de 33 desplazamientos que hicieron los dos aviones presidenciales fuera de Ecuador y se dijo allí, y esto es Contraloría, no es Esteban Saltos, de que estos viajes no contaban con manifiestos de pasajeros, ni con el peso de carga, ni con equipajes. Este es un poco el esquema de los viajes internacionales, particularmente en los aviones presidenciales. Y quizás economista, sumando un poco al... No sea mala. Sí, no solamente es adicionar un poco a lo que dijo Gustavo, que estos vuelos, de acuerdo a este informe, además habrían sido hacia lugares conocidos como paraísos fiscales. Barbados, Bahamas, Bielorrusia, Tenerife, Argelia, Panamá. Bueno, ¿por qué no dicen de una vez que lo que quieren demostrar es que yo soy el jefe de narcotráfico? Ya me pusieron el jefe de secuestro, de soborno, ahora del calentamiento global, de la quema de Notre Dame, del hundimiento del Titanic y del narcotráfico, socio del Chapo Guzmán. Ya basta, un poquito más de seriedad. Ustedes tienen que hacer cierto trabajo de investigación. Por si acaso yo le creo más a Esteban Salto que a Celi. Él es un fantoche, pues, es un corrupto. ¿Qué hace ahí? Eso es lo que tendría que preguntarse. Uno de los casos más ridículos que tenemos son de los aviones presidenciales. 9 millones porque dicen que debían ser de uso exclusivo del presidente. Luego que no han tenido bitácora en la lista de pasajeros, como que si el presidente es en la lista de pasajeros. Yo no sé si ustedes conocen que los aviones son de la FAI. El servicio, ¿cómo se llama? El GETAE, Grupo de Transporte Aéreo Presidencial, no es de la presidencia, es de la FAI. Lo manejan generales de la FAI. Los pilotos son oficiales de la FAI. Si no hay bitácora, no hay lista de pasajeros, pregúntenle a ellos. Pero el culpable es el presidente de la República. Pero además, viajes sin lista de pasajeros y sin peso a paraísos fiscales. Sí, a Panamá para la cumbre iberoamericana. A Cabo Verde, cuando teníamos el Legacy, que había que hacer escala en Recife, Cabo Verde, para llegar a España, para llegar a Europa, hasta cargar gasolina. Por favor, investiguen un poquito más. Dicho sea de paso, muchos de esos viajes lo hizo Lenín Moreno Garcés como vicepresidente. Si hay un caso ridículo, es el de los aviones presidenciales, pero ya sé lo que quieren conformar, ¿no? Entonces, el financiamiento de la FARC, que nunca se ha aprobado. Yo ni siquiera conocí a alguien de la FARC hasta en 2016, cuando conocí a Timochenko cuando firmaron la paz. Los problemas de frontera, eso es increíble. O sea, un año después de mi gobierno, cuando estos señores eliminan el Ministerio de Coordinador de Seguridad, cuando reducen presupuesto a la policía, cuando dejan de coordinar con Colombia, tienen problemas en la frontera, y es porque nosotros relajamos la seguridad de la frontera. ¿De qué estamos hablando, Gustavo?
con nuestro gobierno, Ecuador pasó a ser uno de los países más seguros del país. Tenemos muy bien resguardada nuestra frontera. Fue este gobierno el que destruyó todo. Ya basta de por lo menos confundir a la gente, por decirlo menos. Economista Correa, la salida de la base de Manta, tremendo atentado a la soberanía nacional ha sido por cooperar con el narcotráfico. Quiero decirle, después que salió Manta, que servía más bien para espiar, y muy probablemente para el bombardeo de Angostura, subieron las capturas de droga, no disminuyeron. Economista Correa, no somos nosotros quienes le estamos acusando, estamos citando fuentes, hablando de lo que se está investigando por parte de la Fiscalía y contrastando con usted. Estas son las oportunidades que tanto hemos buscado y que hoy podemos hacerlo. Pero a usted se le van configurando una serie de delitos de los que se les acusa: delincuencia organizada, peculado, fraude procesal, actos de odio, tramas del 30 de septiembre, secuestro a Fernando Valda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede inventar tanto en contra de un expresidente de la República si es que todo es invento, como usted lo señala? Por el odio, pues, y la mediocridad, y porque se han tomado todas las funciones del Estado, y ha habido una prensa que ha sido cómplice de esto, y ha habido un discurso único, pues, y no ve lo que le pasa a Lula, lo que le pasa a Cristina, pero vea cómo reacciona nuestro pueblo. O sea, es obvio que puede pasar esto, pues, si quieren destruirnos, porque saben que somos un peligro para sus privilegios, que nunca hubo tanta prosperidad para Azuay, para Cuenca, para el Ecuador, como en el 2007-2017, y no quieren que vuelvan esos tiempos. Pero es obvio, pues, que es explicable. Toda una campaña para tratar de destruirnos porque no pueden vencernos en las urnas. Vayamos centrándonos también en temas de interés local para nosotros. Me refiero a provincia de la Azuay, Cuenca, ya que usted ha mencionado, economista Correa. Cuenca, el Azuay en su gobierno ocupó la 14ª posición en inversión en carreteras y es un verdadero desastre todavía las carreteras en el Azuay. Usted las conoce, están aún con mayor deterioro. El proyecto Tranvía, proyecto emblema de su gobierno, un proyecto que usted y Paul Granda impusieron a la ciudad de Cuenca, está allí parado. Recordamos una de las sabatinas a mediados del año 2012 cuando Paul Granda le anunciaba a usted el proyecto y le prometía que en diciembre de 2014 estarían corriendo ya los tranvías en la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dice usted de la responsabilidad de su gobierno en este tema? Me parece increíble, Gustavo. No esperamos aplausos, pero tampoco esta clase de respuesta. Usted me va a decir que no cambió radicalmente la vialidad de la Azuay con nuestro gobierno. No. Antes, ¿cómo podían viajar de Cuenca a Loja, por ejemplo? Ahora tienen carretera de hormigón. Si están en mal estado, este gobierno tiene más de 2 años. La carretera por Molleturo, la misma chute de Azogues, Cuenca, ahora es autopista, casi la dejamos lista. ¿Cómo puede decir que no cambió la vialidad de la Azuay? Y que está en 14º puesto, probablemente, porque lo más costoso eran las vías en Amazonía. Seguramente encabezan ese listado de inversiones las vías en Amazonía, pero quiere decir que están insinuando que relegamos a la Azuay, por favor. Y lo del tranvía es una obra municipal. Lo que hicimos fue comprometernos a pagar el 70%. Y ahora somos culpables de que el municipio de Cuenca no haya acabado el tranvía. Dicho sea de paso, es un gran ejemplo de que no es tan fácil hacer las cosas, pero si lo hemos hecho nosotros, hubieran dicho que hubo corrupción. ¿Por qué? Porque ha habido reajuste del monto. Ya no son 200 millones, sino que es más. Ese reajuste del monto, que es legal, cierta prensa y el gobierno le llaman sobreprecio. Eso no es sobreprecio, eso es reajuste de montos. Pero en todo caso, eso le debería preguntar al alcalde Cabrera, al alcalde actual. ¿Qué tiene que ver el gobierno, que lo único que quiso fue darle un tranvía a Cuenca para que sea más bella aún y para poderse transportar de mejor manera? ¿Qué juicio tiene usted sobre la forma en que se desarrolló ese proyecto, el proyecto Tranvía? Lamentablemente es su desarrollo, ¿no? Las peleas, las disputas, los egos, porque cuando llegó Marcelo Cabrera a la alcaldía, dijo que todo lo que había hecho Paul Granda estaba mal. Y modificó todo, y ahí vinieron los retrasos. Yo pedí información de expertos porque me preocupaba seguimiento y me dijeron, está bien el proyecto internacional inicial, pero lo quiso cambiar y vinieron todas las demoras, más las demoras en la ejecución características de muchos municipios. Ahí tenemos la consecuencia, una buena obra, pero ¿cuánto le ha costado en molestias, en complicaciones a Cuenca?
Yo quisiera recordarle otro evento que se dio a mediados del año 2016, no sé si julio o agosto, economista Correa, cuando usted vino acá al Cantón Paute, al proyecto Paute, para inaugurar Hidropaute, una fastuosa inauguración que le dijimos a su ministro Albornoz costó como $600,000. Luego entendemos que posiblemente lo pagó Jesúa. Este proyecto que usted lo inauguró, aún hasta donde nosotros conocemos, y lo garantizamos hace 3 o 4 meses, todavía era así, podía haber pasado algo en los últimos días, aún no es objeto siquiera de entrega-recepción provisional. ¿A cuál se refiere? ¿Hidropaute la empresa? Perdóneme. ¿A qué empresa se refiere? Sopladora. Sí, gracias por la puntualización. Sopladora. Si Sopladora costó $600,000 de inauguración, avíseme. Porque se dieron con el placa de oro. Usted tiene la prueba de que costó $600,000. El propio ministro Albornoz lo reconoció en una segunda entrevista y lo tenemos grabado y dijo que iba a investigar. Bueno, por favor, me hace llegar la grabación para pedir aclaración a Esteban Albornoz, que sería el primer sorprendido. O sea, no sé pues qué se habrá comido en la inauguración, caviar de, qué sé yo, de Bielorrusia. Perdón, Bielorrusia no tiene caviar, tal vez Rusia, del mar Báltico. Viajamos en helicóptero de oro. No sé, pues cómo. Bueno, de lo que recuerdo, economista Correa, en alquiler de sillas y algunas cámaras, por allí había facturas del orden de $60,000. Esto lo teníamos documentado. $600,000 se gastó en esa inauguración. Pero bueno, más allá de esto, puede ser 100,000 más, puede ser 100,000 más, puede ser 100,000 menos. Pero ¿qué pasó con Sopladora? Que aún ni siquiera se hace la entrega-recepción provisional. Que pregúntenle a los responsables, pues ya llevamos 2 años de este gobierno. En todo caso, Sopladora ha funcionado muy bien y era la obra que faltaba para asegurar agua Paute. Por eso se acabaron los apagones, o ya se olvidaron que cuando recibí el gobierno había hasta apagones y duraron hasta enero del 2010 para poder estabilizar el sistema, porque recibimos un país destrozado. Ya se olvidaron de eso. Sopladora fue uno de los factores determinantes para estabilizar el sistema eléctrico y no solo para eso, para ser ahora exportadores de energía, cuando antes importábamos energía de Colombia y Perú. Economista, quisiera yo avanzar a otro tema que también ha sido de interés en los últimos tiempos, que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El mismo exalcalde de Cuenca, Paul Granda, quien ahora es presidente del directorio del IES, habló de una crisis de esta institución y entre algunas de las causas a las que se les atribuía esta situación, una de ellas era la eliminación del 40% de los aportes del Estado, otra de ellas también era la inclusión de la atención médica para los hijos menores de edad de los afiliados, entre otros aspectos. ¿Cómo ve usted ahora la situación del IES, que ha generado muchísima preocupación entre los afiliados, entre los jubilados, entre la gente a la que le pertenece de alguna manera este instituto? Bueno, ahora sí hay que creerle a Paul Granda, ¿no? Porque hace un momento con lo del tranvía no había que creerle. En todo caso, ¿en qué no han dicho que hay crisis? Ese es el argumento de los mediocres. Incluso el médico mediocre nos le dice, usted está a punto de morirse, cuando solo le corta los 2 brazos dice, le salvé la vida. En realidad solo había que cortar un brazo, pero era un mediocre. Entonces así son los mediocres, los políticos mediocres. Todo está en crisis, luego pues salvan de la quiebra algo y dicen, bueno, al menos lo salvé de la quiebra. La verdad es que nunca antes estuvo también el Seguro Social como en nuestro gobierno, más que se duplicaron los afiliados, se creó el Banco del Afiliado, miles de millones de dólares manejados profesionalmente, con alta rentabilidad, en servicio para los ciudadanos, por ejemplo, con créditos hipotecarios, para que una familia, una pareja recién casada pueda comprar su casa y no tenga que alquilar, ¿no? Pero vienen estos señores y dañan todo. O sea, ¿cómo puede estar en crisis un sistema en el cual se han duplicado el número de afiliados? Eso no tiene sentido. Pregúntele a cualquier experto en seguridad social. Economista Correa, el 40% del subsidio. Claro que eso le resta recursos, pero todos los cuernos salen de la misma correa, pues eso es plata del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué tenemos que dar 40% de subsidio a un instituto que tiene excedente en liquidez? Es que eso lo pone en problema. Entonces demos 200%, pues lo sacamos de todos los problemas. Entendamos que un estadista tiene que ver la visión total. Y lo que dijimos es que si necesitaran, no solo pondríamos 40%, sino 50%, 100%. Si necesitaran. Pero no es que si no necesitan hay que dar 1.000 millones, porque eran 1.000 millones, son ahora, porque eso lo restablecieron, de subsidio anual para alguien que tiene excedente de liquidez. Eso no tiene lógica
económica. Sí tiene un poco de razón este señor Granda en atención a menores de 18 años, que fue una propuesta de Ramiro González que nos dijo que iba a tener un costo y en realidad tuvo mayor costo, ¿ya? Pero bueno, hay que atenderlo. Se pueden cometer errores en una administración que de todos modos hay que plata desperdiciada. Hay un beneficio social, claro, pero obviamente tiene un impacto financiero. Economista quieren Correa, que no se cometan errores en 10 años. Pero en todo caso estamos para resolver esas cosas, no para justificarnos en eso y no hacer nada. ¿Sabe usted la realidad, economista Correa, del IES, la realidad actual? Posiblemente la desconexión que tiene usted con el país le tiene aún con información que quizá en algún momento, hace algunos años, se daba en el IES como una entidad eficiente, rica, diríamos, con recursos. Análisis de expertos dan cuenta de que el déficit actuarial del IES actualmente es de 50.000 millones de dólares. Si esto no se corrige, el IES está en la ruta hacia su desaparición. Usted lo ha dicho. Yo he hablado de exceso de liquidez. Eso no significa que no tenga déficit actuarial. Exceso de liquidez que actualmente recibe 1.000 y gasta 800. Y tiene 200 que tiene que invertirlos. Ya prohibieron que los invierta en el propio gobierno. Pero no solo eso. Es plata del mismo gobierno porque el gobierno le tiene que dar 40% de las pensiones jubilares, cerca de 1.000 millones anuales. Eso es un sinsentido. Otra cosa es el déficit actuarial que dice que en el futuro, cuando se jubilen las nuevas generaciones, con el decrecimiento demográfico, cuando entre menos gente activa a aportar, será insostenible. Todos los sistemas de pensiones del mundo tienen ese déficit actuarial y se va corrigiendo con el tiempo. Por ejemplo, de acuerdo a la expectativa de vida que ha cambiado. Es eso, hay gente que pide reducir los aportes, años de aporte para la jubilación, nos pongámonos de acuerdo. Pero eso es otra cosa. Siempre ha tenido, en teoría, déficit actuarial del Seguro Social, como en todas partes del mundo, porque cambia, entre otras cosas, las expectativas de vida. Antes se tenía que mantener un jubilado 10 años, tal vez ahora se tiene que mantener 15, 20 años. Eso se va corrigiendo con el tiempo. Eso no significa crisis, colapso, falta de liquidez, ni todas las tonterías que dicen. Economista Correa, hay cantidades de problemas que se van confirmando a través de informes de Contraloría, fundamentalmente en su gobierno. Para mencionarles rápidamente, prácticamente en cada obra que se ha hecho se le acusa de que ha existido sobreprecio. Allí están los edificios gubernamentales en Quito, aquí está el oleoducto Pascuales Cuenca, la refinería de Esmeraldas con una inversión de repotenciación de 2.300 millones de dólares y todo el historial que ya sabemos. Pero quisiera pedirle a usted que se refiera a uno. ¿Cómo explica, cómo justifica usted ese desperdicio de 1.600 millones de dólares en la refinería del Aromo? Qué bueno que me acaba de hacer esa pregunta, pero primero voy a referirme a lo primero, a lo anterior, perdón. Usted toma como fuente Contraloría. Tenemos un corrupto en Contraloría, un odiador. ¿Por qué no le pregunta dónde está el cargo oficial? ¿Cómo pudo ser brazo derecho de Poli y no conocer que Poli era corrupto? ¿Cómo pudo aprobar los aportes para Odebrecht? Porque a su sobrino se le encontraron 250.000 dólares habiendo trabajado con Celia en Contraloría. Entonces me está utilizando una fuente totalmente cuestionable, por decirlo menos. Pero usted ha dicho que hay sobreprecios. ¿Cuántos juicios por sobreprecios hay en el país? ¿Me puede decir? Bueno, hay juicios incluso por peculado. Le había señalado entre las acusaciones que se están haciendo a usted. Cero. No hay ni un juicio por sobreprecio. Lo que usted acaba de decir del Pascuales Cuenca es lo mismo que pasa con el tranvía de Cuenca, con el metro de Quito. Reajusten montos. Es legal. Significan malos estudios. Aunque eso pasa en todas partes del mundo. Porque si usted hace estudio de suelos, no hace cada medio metro, hace cada 10 metros y puede tener mala suerte, o cada 100 metros, y que en medio haya una falla. Siempre puede haber lugar para esos reajustes, pero eso es perfectamente legal. Pero los reajustes del monto o de precios le llaman sobreprecio. Por favor, Gustavo, eso no es mala fe. Eso no es correcto. Eso le hace daño a la gente. Porque no se discute la verdad, nos están engañando. No hay un solo juicio por sobreprecio. Todo lo que habla de sobreprecio son los reajustes a montos de contrato, como ocurrió con el tranvía de Cuenca. Pero muchas gracias por preguntarme lo de Refinería del Pacífico, porque también lo he aclarado 10.000 veces y me extraña que no tenga esa información. El terreno, el aplanar el terreno, no es para poner paneles solares, no es para poner un kiosco, es para poner una refinería, es un relleno técnico, costó 300 millones.
El oleoducto, acueducto, más exactamente, pero acueducto, La Esperanza, que ya está dando agua a cerca de 3 cantones de Manabí, que servirá para el agua, consume mucha agua una refinería, costó casi también 300 millones. Los estudios de esta clase de proyectos, que ya está la ingeniería en detalle, hecha por SK Engineering, empresa coreana, normalmente cuestan 5% del monto total del proyecto. Escúcheme Cuenca, Soy, para que no se los engañe. El proyecto cuesta 12.000 millones. Los estudios han costado cerca de 600 millones, que es un costo razonable. Y tenemos 1.200 millones, 50 millones vía de acceso, obras de compensación social, porque nosotros sí compensamos a la gente por los proyectos estratégicos, arborización, vivienda para las comunidades que estaban ahí, más impuestos, da 1.300, no 1.600 millones de dólares. ¿Ya? 1.300, 1.500, no recuerdo, creo que es 1.300. Pero bueno, pero ahí están justificados los costos. Y ya está todo listo para empezar la refinería, y el gobierno, solo por odio a Correa, quiere desperdiciar esa plata y hacer la refinería en otro lado. Por destruir a Correa no destruyan a la patria, por favor, y ustedes los periodistas deben contribuir a esas cosas buenas. Busquen la verdad, y la verdad es que hay una inversión ya hecha y está lista para construirse esa refinería. ¿Es ingrata la política economista Correa? ¿Cómo se siente usted viendo a gente que fue muy cercana a usted, Paul Granda, que lo hemos mencionado ya, Iván Granda, hoy como SAR anticorrupción en el país, buscando evidencias en contra de gente que fue de su gobierno, Esteban Albornoz, estoy hablando de cuencanos, que se encuentra en la línea, en el bloque de legisladores morenistas? ¿Cómo se siente usted viendo a esta gente en el otro día? Muy bien, mire, hace tiempo aprendí que la verdadera felicidad, tal vez no felicidad, pero bueno, sí, felicidad le podemos llamar, no alegría, pero felicidad es vivir en paz con uno mismo. Y tengo una profunda paz, más aún cuando me calumnian y veo los disparates que hablan y que no tienen de qué acusar. Por supuesto, es durísimo, uno se levanta cada día para ver qué nueva acusación tiene. Llevo 2 años trabajando solo para pagar abogados, hubiera podido dar la entrada para una casa, solo pagar abogados. Veo un hombre honesto como Jorge Glass, casi 2 años en la cárcel, perseguir a compañeros que ni siquiera tienen trabajo y tienen que gastar un dineral en abogados, pero uno tiene una profunda paz consigo mismo cuando sabe que ha hecho las cosas lo mejor que pudo. No hemos dicho que todo ha estado bien, pero trabajamos 24/7, no para ganar las próximas elecciones, para sacar a nuestro país de la miseria, para lograr el desarrollo. Llevamos 200 años subdesarrollados, y hemos vuelto a esa política: quién gana las próximas elecciones, quién tiene mayoría en la asamblea, quién obtiene estos carguitos, estos puestos, sin mirar el largo plazo, el bienestar de nuestra gente. Si la política es grata o ingrata, yo le diría las dos cosas. Sí, hay grandes ingratitudes y uno debe estar preparado para eso, y así es la vida. ¿Tiene usted, con la economista? Mira lo que pasó a Bolívar, el Alfaro, el mismo Jesús. Si a ellos les pasa eso, imagínense a un pobre tipo como yo. Sin embargo, también hay inmensa gratitud. Y toda la gente que nos manda mensajes de apoyo. Hoy día tuve una reunión en Lovaina, me encontré con un par de chicos estudiantes agradecidísimos por todo lo que tuvieron en el país, becarios. Entonces, por todo ello valió la pena. Y bueno, si regresa al país ganaríamos una sola vuelta, por eso no me quieren dejar regresar. Pero también hay mucha gratitud. Y hacia allá iba mi pregunta, economista Correa. Molesta, ¿no? Y hacia allá iba mi pregunta, economista Correa. ¿Tiene usted en la mira el 2021? Se ha hablado mucho de una posible candidatura a la vicepresidencia de la República. Incluso aquí ya se barajan nombres que podrían ir a la presidencia acompañando este binomio, o su situación jurídica podría ser una limitante, una imposibilidad para que esto se haga realidad. Mi situación jurídica no es ninguna limitante, yo no tengo sentencia en firme, y de hecho las 2 órdenes de arresto absurdas que tengo, la una es porque en el caso Valda me impusieron regresar cada 15 días al país de forma muy malvada, sabiendo que vivía en Bélgica y que era imposible regresar, más aún por asuntos personales que tenía en ese momento, familiares. Y la otra, me pide la fiscal en caso arroz verde, soborno, como quiera llamarlo, orden de prisión porque me he negado a dar mi versión. Lo que pidieron mis abogados belgas es que la pidan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores belga, como dice la ley de este país. Y dice la fiscal que me he negado a dar la versión y me ponen orden de prisión. En todo caso, eso no me inhabilita en absoluto para ser candidato, pero van a tratar de hacerlo.
de cualquier manera. Van a reformar la ley, se van a inventar reglamentos, van a poner que hay que inscribirse personalmente para ir y que me metan preso y no me pueden inscribir. Pero es Porque ya una si me pueden decisión inscribir, me meten preso, no hay suya el problema. optar por Pero una van a meter candidatura a preso la antes de inscribirme. vicepresidencia. Y va a ir Entonces, usted si es en que fórmula. no me va a dejar con- participar, pero si pudiera participar, sí. Yo quería retirarme de la política, pero ahora se trata de defender, de evitar la destrucción de la patria. Su intención en primera defender a instancia nuestros compañeros, a sería nuestras familias, e iría como candidato a la vicepresidencia o a la asamblea, si es que me dejan participar. iría en fórmula con Javier Lasso. Javier Lasso y sería su candidato a la presidencia. Hay muchísimos grandes ecuatorianos y ecuatorianas que pueden representarnos, ¿no? Y yo creo que es momento de los grandes consensos con principios, porque consensos sin principios es repartición, no es la mayor corrupción. Consensos con principios, con valores, con objetivos, ¿no? Para recuperar la patria. Uy. Les comentamos que en la primera parte de este programa tuvimos un extenso diálogo con el expresidente de la República, Rafael Correa. Lamentablemente ya en el colofón de este diálogo la comunicación se interrumpió, nos señaló el economista Correa que se quedaba sin batería. Nos ha contactado nuevamente, consideramos que es adecuado el tener un cierre con el expresidente Rafael Correa para que no queden truncos, conceptos o temas que se han tratado. Al mismo tiempo, economista Correa, al tiempo de darle la bienvenida nuevamente, le comentamos que tenemos otra entrevista en carpeta, por lo que vamos a hacer una sola intervención, y para no quedar trunca la pregunta que estaba a medias que le estaba poniendo el momento de la interrupción, le pedía a usted que nos hable algo de esta nueva faceta del oficio que tanto denostó del periodismo que usted está ejerciendo con Russia Today. Le habíamos visto muy cómodo entrevistando a uno de los más polémicos personajes, al presidente Maduro de Venezuela. Lo calificó usted como un invitado extraordinario, especial, habló sobre la transparencia de las elecciones que ha habido en Venezuela, de la riqueza de la democracia en Venezuela. Se tergiversaron también algunas cifras como el número de venezolanos que componen esta diáspora de Venezuela que está invadiendo los países de América. Solamente con ese punto que quizá podría o le rogaría que lo trate también, le dejamos en esta que sería su salida final, economista Correa. Bueno, quisiera agradecerle nuevamente esta oportunidad. Cuando tenga alguna duda me pueden llamar cuando quieran para aclararle cifras, porque se habla cualquier cosa. En este lapso hablé con mi abogado. En el caso de la refinería Esmeralda sí ha acusado de sobreprecio el fiscal, pero no hay que confundir cohecho y, peor aún, reajuste de monto con sobreprecio. Eso es lo que hacen creer en Pascuales Cuenca, etcétera. Una cosa es reajuste de monto, como el tranvía, como el metro de Quito, y otra cosa es sobreprecio con mala fe, para beneficiar a terceros, porque puede haber errores de buena fe también. Y sobre su pregunta, yo no he denostado contra el periodismo, sino contra el mal periodismo. Yo no sé si usted conoce que mi segunda hija estudia periodismo, y creo que es fundamental para la democracia el periodismo, pero el mal periodismo es mortal para esa misma democracia, porque democracia es la opinión pública expresada dentro del Estado de Derecho. Y para tener buena opinión pública hay que tener información. Y si nos roban la información, se acabó todo. Se requiere buena prensa. Y me da mucho gusto, es un trabajo que disfruto muchísimo, entrevistar a personajes de todas las tendencias. Y respetamos a todos, ¿no? Importantes, trascendentes, nos guste o no nos guste, les guste a usted, no les guste, pero son trascendentes, como Nicolás Maduro, como Noam Chomsky, como Estela de Carlotto, como Fernando Lugo, que es el próximo programa, etc. Disfruto muchísimo de esa actividad. Muchísimas gracias nuevamente. Un gran abrazo a Cuenca, a Suay. Ya saben, que nos roben todo, menos la esperanza. Vamos a recuperar la paz. Estaremos contactando a futuro al economista Rafael Correa, a quien agradecemos por su tiempo.